¿Cómo están? Bienvenidos a la redacción abierta. Son las 12:30 de la mañana. Hoy es miércoles 10 de abril de 2019. Esto es, como les digo, la redacción abierta. Soy Rafael Núñez Huesca. Vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, siempre digo lo mismo, hasta las 2:30 de la tarde. Y vamos a tener un programa interesante porque vamos a tener en primer lugar a Santiago Trancón, ya saben ustedes, filólogo, escritor y también activista político. Durante su juventud fue uno de los firmantes, de hecho fue el padre intelectual de aquel manifiesto que puso o intentó poner contra las cuerdas al nacionalismo por aquel momento incipiente catalán. Y Santiago Trancón es, como les digo, el padre intelectual de la cosa. Es un hombre de izquierdas, es un hombre patriota. Hoy parece que sean el progresismo y el patriotismo términos antitéticos, cuando en realidad durante toda la vida de Dios fueron casi sinónimos. Vamos a hablar, como les digo, con Santiago Trancón a primera hora. Luego vamos a hablar con el autor de este libro, El niño perdido. Es un cuento muy hermoso de Pablo Beltrán Núñez, que, en fin, supongo que conocen ustedes, si es usted creyente, si es usted cristiano, este título, El niño perdido, les evocará al pasaje de la adolescencia de Jesús, que San Lucas narra en su Evangelio, conocido por su epígrafe bíblico, el niño Jesús en el templo. Es una versión ficcionada de aquel pasaje y vamos a tener a su autor. Vamos a tener a Pablo Beltrán con nosotros. Luego tendremos, como siempre, todos los días a Xavier Cajo con la parte económica de esta redacción abierta. Miguel Gutiérrez Pérez, que nos va a hablar sobre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Y por último vamos a tener a periodista, amigo, compañero durante mucho tiempo en La Gaceta, Julio Llorente, un periodista de juventud, no tiene, bueno, apenas tiene 20 años, creo que tiene 21 años, pero es un hombre culto y es un hombre que viene a hablarnos del Padre Pío. Ya saben ustedes, aquel hombre lleno de estigmas que encierra muchos enigmas y que ahora la editorial Homo Legends le ha dedicado un libro. Sobre él y sobre ese libro viene a hablarnos Julio Llorente. Decirles que con respecto del juicio a los separatistas, decirles que el juicio al Procés, el juicio del Procés, llega hoy miércoles 10 de abril a la jornada número 29, inmerso en la fase de declaraciones testificales de policías nacionales que participaron en los trabajos para impedir el referéndum del 1, declarado este referéndum, como saben ustedes, ilegal por los tribunales. No hemos podido ver las imágenes, Raquel, del juicio al Procés. Y ahora con respecto de decirles, con respecto de las elecciones del 28 de abril, en la víspera de la pegada de carteles, saben ustedes que esta pegada de carteles del 28 de abril se producirá mañana, jueves por la noche, a partir de las 12 de la noche de mañana jueves. Raquel, estamos con las elecciones del 28 de abril. En la víspera de la pegada de carteles y con el panorama político sacudido por la encuesta del CIS, que ha otorgado al Partido Socialista de Pedro Sánchez una amplísima victoria y posibilidades de pacto a izquierda y a derecha, los candidatos apuran las últimas horas de precampaña electoral. Santiago Trancón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Caballero, es un placer que estés aquí, como siempre. Has estado muchas veces en la redacción abierta, pero nunca habías estado en esta redacción abierta de la mañana. Matutina. Efectivamente. Bueno, pues te estrenas hoy en esta redacción abierta de la mañana, pero vendrás más veces si Dios quiere. Y en cuanto se establezca el nuevo formato de esta redacción abierta, del que ya te he adelantado algo antes de empezar en directo, espero que vengas en regularidad. Han ocurrido muchas cosas desde la última vez que hablamos tú y yo y desde que los espectadores te vieron en Intereconomía por última vez. Quería preguntarte por algo que entiendo que, en tanto que hombre de izquierdas, a ti debería incomodarte, y es la irrupción de un partido como Vox. ¿O no te incomoda? Vamos a ver, yo si lo miro en una perspectiva desideologizada, es decir, no partidista, pues veo que España necesita un partido como Vox, es evidente. Por tanto, desde ese punto de vista del equilibrio un poco de la representación de las corrientes políticas del país, pues Vox es necesario. Es necesario sobre todo porque
el PP, ni el PP, ni Ciudadanos están respondiendo sobre todo al gran problema de España, que es la propia permanencia y estructura de la nación como tal. Ese es el punto de arranque básico, ¿no? Desde ese punto de vista totalmente legítimo y necesario. Otra cosa es que me preguntes por su concepción política, ideológica, etcétera, de Vox, y ahí sí que ya hay muchas cosas que no comparto, lógicamente. Pero el juicio principal ahora es ese, es que España necesita un equilibrio entre la izquierda y la derecha no estaba bien representada y necesita estar bien representada, y la izquierda, no digamos, está malísimamente mal representada, con lo cual el desequilibrio, digamos, de lo que es la representación social de las distintas maneras de entender la política está muy desbaratado, muy desequilibrado, muy desorganizado. Debería de ir hacia un proceso de mayor equilibrio. Eso supondría unos grandes cambios. Primero, que la derecha realmente asuma su papel de derecha sin complejos, pero al mismo tiempo que dentro de la derecha pues pueda existir gente mucho más, digamos, tradicionalista, conservadora, como es el caso de Vox. Y luego en la izquierda, pues el desbarate es total, porque la izquierda que hay ni es izquierda y además está entregada por completo a la derecha nacionalista y a todos los vicios del sectarismo, el doctrinalismo, etcétera. Con lo cual, pues, yo lo único que puedo decir es que bienvenido sea, y lo único que puedo decir, si me preguntes ya más personal, es que lamento que Vox desaproveche la ocasión histórica que tiene. ¿Por qué va a desaprovechar la ocasión y en qué consiste esa ocasión? La ocasión es de convertirse realmente en el partido casi mayoritario de la derecha, que debía ser su vocación, en la medida en que está defendiendo el fundamento de la nación y de una manera muy clara y garantiza esa pervivencia de la nación. Sin embargo, lo contamina con ideología, y ahí es donde está el problema de Vox, que se ha dejado arrastrar, quizás por sus propios orígenes, de cierta concepción tradicionalista, católica, excesivamente dependiendo de una concepción del mundo que no puede compartir la inmensa mayoría de españoles. Ahí, digamos, se equivoca en ideologizar el debate político y no realmente constituirse. Es que el problema, digamos, es de fondo. ¿Qué idea se tiene de la política? La política no puede estar supeditada ni a la ideología ni a la religión. Es que es un ámbito estrictamente de la racionalidad. Y en ese sentido, lo otro está presente, pero no tiene que ser el condicionante de las determinaciones y las decisiones políticas. Ahí es donde viene una sutil diferencia. Digamos, tradicionalmente, ¿qué ha pasado? La religión ocupaba todo. Afortunadamente, la religión ha empezado a ocupar su espacio. Y ahí tiene toda la legitimidad. Pero es el espacio de la conciencia individual y de las agrupaciones que compartan esos mismos sentimientos. Pero ha dejado espacio a la sociedad, a la política. ¿Qué le pasa ahora a la política? Que debe descontaminarse también de la ideología, que es una pseudo-religión. ¿Pero qué es la política sin ideología, Santiago? La política es la defensa racional del bien común basada en aquello que favorece los intereses de la mayoría. Claro, pero ahí no intervienen factores. Vamos a ver, por ejemplo, el debate, por entrar ya de lleno en Vamos eso, a entrar en la eutanasia. La eutanasia es un asunto particular. El Estado lo único que debe asegurar es que no se cometan, digamos, homicidios, o que se provoque la muerte no deseada o no voluntaria, claramente voluntaria, de alguien. Pero entrar a legislar más, eso pertenece al ámbito de la moral. Ahí el Estado no tiene que hacer nada. En ese ámbito y en otros muchos, el Estado está invadiendo espacios donde simplemente lo que debía era evitar el mal para la sociedad. Y hoy a que alguien decida libremente acabar con su vida porque no aguanta el sufrimiento, etcétera, etcétera, no hace ningún daño a la sociedad. Por eso ahí no debe intervenir el Estado. Esa es mi idea. Ese es un ejemplo un poco extremo, ya hablando de actualidad, donde yo veo las divergencias. Ni la religión, ni la moral, ni la ideología deberían definir las decisiones políticas. Es la racionalidad, y la racionalidad guiada por aquello que favorece el bien común, o, como mínimo, evitar aquello que va contra el bien común.
¿Tú ves algo de Y racionalidad? eso es el Estado, y eso supone que el Estado tiene que ser mucho menor, pero más eficaz y más claro en toda su intervención. Por ese sentido, yo sí soy partidario del Estado, pero de un Estado eficaz, realmente, que esté preocupándose de lo que tiene que ocuparse y no de lo accesorio y no necesario. Ahí arrastra pues toda la tradición de lo que ha sido el origen de los Estados y las naciones, que está muy dependiendo de la ideología, de la religión, y claro, todo eso tiene que llegar un momento donde hay que diferenciarlo. ¿Qué le pasa a la izquierda? Pues está totalmente ideologizada. Hablando de la izquierda y de la ideología que empapa a la izquierda, quizá en mayor grado que la que empapa a los partidos liberales o conservadores o tecnocráticos. Se le ha acusado durante mucho tiempo al Partido Popular de Mariano Rajoy de ser un partido plano desde el punto de vista ideológico, neutral, muy tecnocrático. Yo entiendo que te refieres a esto, ¿no? No, es que al contrario, el PP era totalmente ideologizado. ¿Una ideología de qué? De la falsa moderación. Por ejemplo, la palabra diálogo está totalmente ideologizada. Eso, entonces, ¿qué no está ideologizado, Santiago? ¿Cómo sería a tu juicio un gobierno apto, ideal, para gobernar un país? Pues que atienda a criterios estrictamente del bien común. Dices, el bien común es muy difícil diferenciarlo. Hombre, no. Es aquello que no hace daño a la mayoría y que en cambio favorece a la mayoría. Y tú analiza cualquier decisión con este criterio. Hay que hacer una autopista, por ejemplo. ¿Eso favorece el bien común? ¿Pero quién? ¿O no? Porque habrá gente, Entonces tiene que haber un Estado que lo haga porque quiere favorecer el pero bien habrá común. representantes políticos que legítimamente entiendan que no es necesaria una autopista, porque contamina o porque ya hay bastantes conexiones. Pues ahí se analiza racionalmente el interés común, ¿dónde está? ¿Dónde está el interés común? ¿En preservar la atmósfera, etcétera, o en que haya una vía de comunicación? Y ahí se decide. Ese es el campo del debate político, racional. Pero ahí operan las ideologías. No. El ecologista te dirá, no, yo estoy dispuesto a... No, es que la ecología no puede ser una ideología. La ecología es, digamos, se contamina, esa contaminación degrada la naturaleza, esa degradación de la naturaleza nos favorece o nos perjudica. Así de simple. Yo creo que al final hay un criterio último, insisto, que por muy difícil que sea, es precisamente el específico de la política, donde la ideología te la guardas, la puedes tener. Yo quiero, pues eso, que todo el mundo sea igual, y que todo el mundo tengamos exactamente los mismos bienes y los mismos tal. Vale, eso sí es una ideología, pero eso no puede ser el bien común, porque si tú estás invadiendo, digamos, la libertad y la iniciativa particular o la propiedad privada, etcétera, pues ya estás contradiciendo el valor máximo, que en este caso es el bien común, como la propiedad privada es un bien común, no es un bien particular solo. Es que eso es la base de la sociedad en la que estamos. Pero no se defiende simplemente porque yo sea más bonito que tú, yo tengo derecho a esto y tú no, no. Es porque es un principio rector que condiciona todas las relaciones sociales y facilita la creación, la creatividad, el progreso, etcétera, etcétera. Y si eliminas eso, claro, eso no es ideología, eso es la racionalidad pura, por muy difícil que sea. Eso es utópico, Santiago. Yo entiendo que sí, por eso la ideología... Ponme un ejemplo de país, sociedad, región que haya operado en base a esos parámetros técnicos y exclusivamente técnicos. No hay. La mayoría de las decisiones serias que han dado lugar al progreso están guiadas por este principio. Vamos a ver, los ferrocarriles. ¿Quién duda de que son un medio, me estás hablando de un invento del siglo XIX, pero yo estoy hablando de política, de cómo gestionar una sociedad. Tú hablas, lo suyo sería mantener al margen las ideologías y pensar exclusivamente en el bien común. Claro, una persona con determinada sensibilidad te dirá, oiga, el bien común, ¿y qué hay de lo mío? Que soy una minoría. Bueno, pues aquí empieza a florecer una ideología. El bien común, te dirá el liberal, bueno, pues lo que vamos a hacer es rebajar los impuestos. La minoría tiene intereses como otro. Son intereses, no es ideología. Vamos a ver, una minoría como tal tiene derechos porque tiene intereses propios que deben ser atendidos. Si esos intereses propios no van en contra del interés general, deben ser defendidos. ¿Y si van en contra? Pues tendrán que modularse, naturalmente, porque si perjudicas a la mayoría tendrás que buscar a ver cómo eso
hay que evitarlo. Naturalmente, por ejemplo, el tema de las armas, ya para meternos en otras cosas, favorece o entorpece la convivencia, ayuda a un mejor intercambio en las relaciones sociales y tal, o lo perjudica. ¿Tú qué crees? Que lo perjudica. Pues habrá gente que te diga que no, que a Claro, ellos le dan más seguridad. Pero ahí está, pero entonces... ¿Quién pues, dirime la razón? ¿Quién dirime la razón? Yo creo que la inmensa mayoría piensa que las armas no son necesarias. O sea, que estamos en la dictadura de las mayorías. No, la dictadura es que una minoría no puede imponer a todo un país que puedan estar las armas circulando libremente cuando pueden causar un daño social. Innecesarias. Porque son necesarias, no, pero es que al mismo tiempo estás desvirtuando otro bien importantísimo que es la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estás dudando de eso, estás poniendo en duda la eficacia. Hay países en los que conviven. Con lo cual ya entras ahí en una discusión seria, ¿no? Es por entrar, bueno, estas son ganas de discutir. Naturalmente es una simplificación lo que digo, pero es una llamada de alerta porque si no se es consciente de que hay un ámbito que es estrictamente más particular, más individual, que es el de las creencias, la religión, la ideología, etcétera, que es totalmente respetable y es necesario, pero que no tiene que ser el criterio que determine las decisiones políticas, sino tiene que haber otro criterio estrictamente político. Bueno, Santiago, hora de hacer un repaso a la prensa del día, a los 6 periódicos nacionales, los 4 editados en Madrid, los 2 editados en Barcelona, empezando, como siempre hacemos, por el periódico que aún, según las facultades de comunicación de toda España, nos dicen que es el periódico canónico, por antonomasia, el diario independiente de la mañana, el diario El País. Se supone que el más prestigioso, al menos cuando uno pasea por las calles de París o de Londres, el periódico español que aparece en los kioscos es este y no otro. Dice El País que el CIS da al PSOE opción de gobernar sin los secesionistas. El Partido Popular cae casi a la mitad y Ciudadanos solo podría formar ejecutivo con Sánchez. Por otra parte, destaca también El País que la juez procesa por el 1 de octubre a 30 altos cargos del Govern y empresarios. Antes de pasar al diario El Mundo, Santiago, lo del CIS, ¿a ti qué te pareció? ¿Qué te ha parecido? Pues mira, es un... Vamos a verlo, por cierto, Raquel, vamos a ver la encuesta del CIS. Es meramente un instrumento de difusión y de propaganda política, nada más, no tiene otra misión. Y es pues provocar este titular. Eso es la única función que tiene. Porque vamos a ver, cuando ellos mismos reconocen que hay un 40% que no se decide, quita esa encuesta. Y mira, pasa otra cosa, ¿vale? Si tú ya partes de que hay un 40% que no sabes ni lo que va a hacer ni lo que no, ¿a qué carajo, digamos, me vienes tú a decir que va a ganar con este? Es absurdo. Es que la utilización, digamos, de los números es una utilización absolutamente ideológica y política, perversa, que no tiene nada que ver con la objetividad. Por eso se convierte en un mero instrumento de propaganda política. Claro, la conclusión peor, y aquí enlazo con lo anterior, es que el dinero público se utilice para este bien puramente particular y privado. Eso es intolerable. Vamos con el siguiente periódico. Un buen pellizco de dinero. 300.000 euros, nada más y nada menos. El diario de Unidad Editorial, el diario El Mundo, vamos a ver qué dice, qué destaca. Les advierto que muchos de los periódicos de hoy, de la jornada del 10 de abril del 2019, hablan precisamente sobre la polémica del CIS. Tezanos, que saben ustedes que es el muñidor de este CIS, dice El Mundo que Tezanos sirve a Sánchez un CIS perfecto para arrancar la campaña. Otorga al PSOE mayoría suficiente como para gobernar sin el apoyo de los independentistas y hunde a Casado. El 42% de quienes tienen decidido votar todavía no sabe a quién lo hará. No estamos hablando de los posibles... de la posible abstención, que va a ser muy alta, presumiblemente, sino que casi la mitad de los que tenemos pensado ir a votar el 28 de abril no sabemos a quién. ¿A ti esto te ocurre o ya lo tienes decidido? No te voy a preguntar. No, no lo tengo decidido. No lo tienes decidido. Fíjate tú, porque esto precisamente se da, ¿no? Buscando una opción de izquierda, pues no la hay. Que sí, está claro. Entonces habrá que optar por, digamos, el descarte y lo menos malo. Vamos con el siguiente... Por lo que uno crea que equilibra un poco más el panorama político general, ¿no? ¿Al PSOE lo vas a votar? No, vale. En absoluto. Como porque además ese titular que es totalmente perverso, el que saca del CIS, es precisamente para convencer
de que el problema nacionalista no importa porque va a poder gobernar sin nacionalistas, con lo cual, digamos, es arrastrar el voto de castigo fundamental, que es su política nacionalista, en el caso del PSOE, pues camuflarla, diluirla. Veremos a Sánchez más patriota en esta campaña que en ningún momento. Estaban viendo a Christine Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, es la noticia principal del diario El Mundo, alarma en la economía española. Vienen ya unas cuantas alarmas en los últimos días, semanas, anunciando una desaceleración o directamente una crisis. Vamos a preguntarle a Xavier Cajo dentro de un rato, en fin, qué hay de esto, aunque él lleva tiempo también anunciando la posibilidad de una recesión. Y por último, el último periódico de Madrid, el diario La Razón, del Grupo Planeta, dirigido por Francisco Maruenda, a ver qué nos cuenta. Dice también, abunda en la polémica del CIS, que Tezanos hace un CIS a la andaluza y dispara al PSOE para hundir al PP. Y ojo con esto porque es inédito, creo yo, en democracia. Destaca La Razón que está procesada la cúpula de TV3 y de Cataluña Radio por el 1 de octubre. Todo esto a los que dudaban del papel de los medios de comunicación públicos catalanes en esto del golpe de Estado. Pues ahí lo tienen ustedes, nada más y nada menos que procesados los altos cargos de la Corporación de Radio y Televisión Pública Catalana. Esa es la mejor noticia de hoy, sin duda alguna. Vamos con la prensa catalana, el diario del Grupo Godó, el diario La Vanguardia. ¿Qué nos cuenta? Màrius Carol, que es el periodista, el director de La Vanguardia, dice que la juez de Barcelona procesa a 30 altos cargos por el 1 de octubre. Ignora, yo creo que deliberadamente aquí, que varios de esos altos cargos pertenecen a TV3. La Vanguardia, pues, barriendo para casa. Y dice también que la falta de presupuestos de la Generalitat deja las obras de la línea 9 del metro sin créditos para seguir. Por último, el periódico de Cataluña. Fíjense bien en esa mancha o esa masa negra de fondo. Estos amigos del periódico siempre utilizan ese fondo negro, resaltado con letras blancas, con una tipografía blanca, cuando la noticia que traen a su portada y a sus 5 columnas tiene que ver con un aspecto terrorífico, por lo general de la derecha. En este caso, la revolución de Casado, la revolución fiscal de Casado a examen, y dice que los expertos auguran una catástrofe para la economía española si estas pautas económicas de Casado tuvieran éxito. Y destaca también el periódico que la juez procesa a 30 personas por organizar la votación del 1 de octubre. ¿Tú crees, Santiago, que Pablo Casado se ha derechizado, como lo critican algunos? No, está intentando definir su propio espacio con mejor o peor fortuna, pero está haciendo, yo creo, que lo que tenía que hacer. Otra cosa es que le salga bien o no. Comprendo las enormes dificultades porque, claro, la historia reciente del PP es una losa demasiado grande que cae sobre él y no es fácil quitarse la sombra de Rajoy e incluso la primera prolongada del propio Aznar, cuando pues prácticamente se entregó de manos llenas a Pujol y le dejó hacer lo que quisiera. Es triste eso. De todas las noticias, de todas formas, esa, la más importante es lo de la economía. Curiosamente, es que, vamos a ver, nadie habla aquí en serio de la realidad económica del país. ¿Cómo se puede mantener ese déficit y esa deuda pública y esa economía sumergida y ese fraude fiscal? Todo eso es realmente lo más determinante. Tardará en hacerse evidente eso, pero mientras eso no se solucione, todo esto otro lo único que va a contribuir es a que explosione o explote todo antes de tiempo. Pero lo fundamental me parece a mí que está ahí y no se aborda. Sin embargo, la mayoría de los periódicos, a excepción hecha de ABC, para el cual el asunto económico de la posible crisis merece una portada completa, digo que para el resto de la prensa nacional es el CIS de Tezanos el asunto de mayor relevancia. Quiero que escuchen a Pablo Casado, porque te preguntaba hace unos segundos, hablar de este CIS de Tezanos. Tenemos CIS. Y claro, ya a uno le da la risa. Yo el último CIS ya dije que era la cistitis de Pedro Sánchez, ¿no? Pero este CIS ya es algo ya sobrenatural.
han cambiado la cocina de la cocina. O sea, esto ya es esferificaciones, nitrógeno líquido, esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià. ¿Lo dirán o no? Bueno, pues dice Pablo Casado que este CIS básicamente le da risa y que la cocina no desmerecería la de Ferran Adrià. Esto con respecto a Pablo Casado, que es el principal perjudicado del CIS. Vamos a escuchar lo que dice el Partido Socialista, en este caso la ministra Batet, sobre el CIS de Tezanos. Yo querría decir, en primer lugar, que lo que muestra es que está todo muy abierto. Hay muchísima gente que todavía no ha decidido su voto, que la posibilidad de que haya y se constituya un gobierno con las tres derechas, PP, Ciudadanos y Vox, es real, ese peligro existe. Y que, por tanto, lo que desde el Partido Socialista pedimos es que obtengamos un apoyo muy mayoritario, muy sólido, para garantizar precisamente que el Gobierno sea un Gobierno socialista, un Gobierno que mire al futuro, que avance, y creo que Cataluña debe tener un papel clave, un papel protagonista, precisamente para garantizar ese Gobierno progresista, ese Gobierno socialista. Bueno, pues uno enfadado con Tezanos y la otra pues dando palmas, aunque eso sí, advirtiendo que quizá estos resultados demoscópicos podrían hacer que sus votantes se durmieran en los laureles. Sí, pero por otro lado, ya digo, estimula a esos que todavía creen en el PSOE nacional y tal, es decir, si le damos votos no va a necesitar de los independentistas, por tanto vamos a votarle. Todas son maniobras orquestadas en la oscuridad, con nocturnidad, alevosía y con la intención de manipular pues la decisión libre de los ciudadanos. A mí me parece que todo esto es bastante bochornoso, que un organismo público como el CIS se dedique a ser ese instrumento tan descarado de propaganda política, pues debería estar, vamos, prohibido de entrada, eliminado. Sin más. Es otro ejemplo, digamos, donde el Estado no pinta nada. Es que vamos, hay posiciones de izquierdas que deberían ser defendidas con toda racionalidad. Y la racionalidad nos dice que ese instrumento, como es el CIS, no sirve más que para la propaganda del gobierno de turno. Por tanto, fuera. Y nada, no andar con más historias. La cantidad de dinero que se va por las alcantarillas, por las rendijas de los chiringuitos, las fundaciones, las asociaciones, las empresas públicas. Las empresas públicas es tremendo. Entonces, todo eso, desde un punto de vista de izquierda, es que es escandaloso. Debería ser el núcleo, digamos, del debate. No andar yéndose por las ramas a grandes concepciones de la vida, no, cosas muy elementales. Vamos a ver cuántos están viviendo del cuento en este país. Así de claro, que es una larga tradición. Pues todos a la calle, lo siento, que se busquen la vida. Así de claro. Hay muchos, pero muchos. En el tema judío, que te regalaba ese libro y tal, lo que sea, pues a mí me escandaliza cómo organizaciones absolutamente antijudías, le llaman antisionistas para que quede bien, pues están viviendo del cuento, pero muchas, y millones. No sé, que se calculó una vez pues como 15, 16 millones de euros que se iban pues a este tipo de asociaciones que lo único que hacen es pues sacar a un niño palestino sangrando o muerto, igual es de hace 10 años, y lo ponen como noticia del día de que el ejército sionista, fascista, nazi, israelí lo acaba de asesinar delante de su madre. Todo inventado, ¿no? Pues esas asociaciones replicantes de la propaganda nauseabunda del palestinismo de Hamás, pues están ahí viviendo el cuento. Y es un ejemplo de los muchos. Por eso digo que se necesitan partidos un poco que tengan una coherencia racional y sobre todo crean en la fuerza de la democracia. El problema está que creer que la democracia es débil por sí misma, ese es el gran error. La democracia tiene que ser fuerza, imposición, ley. A partir de ahí, los intereses de la mayoría están defendidos, pero si se debilitan, estás perjudicando a la gran mayoría. ¿Qué pasa con Cataluña? Pues que ahí la democracia ha claudicado de su función. Quiero abordar el último asunto, porque además pocas personas más indicadas para hablar de esto que tú. Tiene que ver con la educación. Tú has sido durante mucho tiempo profesor y quería que escucharas a los dos líderes principales del centro derecha, a Rivera y a Casado, hablar sobre sus ideas que tienen respecto de la educación, en concreto para evitar que el adoctrinamiento siga campando por sus respetos en Cataluña. Rivera y Casado. Me los diga, Raquel, por favor.
En cuarto lugar, queremos reforzar la inspección y además darle competencias sancionadoras. Si hay algún colegio que está adoctrinando a nuestros hijos, la inspección estatal podrá denunciarlo y actuar contra ese funcionario y contra ese colegio. Se acabó ya jugar con nuestros hijos para proyectos políticos, ideológicos, sectarios. Yo les anuncio aquí que cuando lleguemos al Gobierno vamos a implantar una nueva asignatura que estará dentro del Pacto Nacional de la Educación. Una asignatura que se llama Constitución Española. Una asignatura obligatoria, troncal, que todos los ciudadanos españoles en la escuela van a estudiar. Van a estudiar nuestro sistema constitucional, van a estudiar qué es un Estado social, van a estudiar qué es una economía de mercado, van a estudiar cuáles son los principios principales de la Constitución. Van a saber qué es una Constitución, qué es un Estatuto de Autonomía, qué es Europa. Quiero una asignatura que se llame Constitución Española. Y a quien le moleste esta asignatura tiene un problema con la democracia. ¿Qué te parecen estas ideas? Bien, van en el buen camino, y confirman eso que te digo también, como hay que también desideologizar la enseñanza, no convertirla en un instrumento de propaganda política partidaria, y la Constitución no es. La Constitución no es un asunto ideológico o partidista, es de las normas de convivencia políticas que tenemos que tener claros todos. En principio está bien, lo que pasa es que estos dos discursos tienen una carencia fundamental, que es que no abordan el tema esencial, la enseñanza en español en España. Ese tema no se puede dejar diluido con inspección, con una nueva asignatura, no, hay que abordarlo de lleno. Y ahí el PP sigue teniendo una gran culpa. Ahí tenemos a Feijóo, que hace lo mismo que hacía Pujol. Ahí tenemos al PSOE en Baleares, que hace lo mismo que hace Pujol. Y también el PP de Baleares dubitando también. En Euskadi, hasta el PP también flaquea. No saben, no digamos en Cataluña, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Si el 40% de los ciudadanos de este país no pueden estudiar en español, ese es el problema educativo fundamental en esas zonas. Lo otro ya es, pues nada, está bien, una asignatura, Constitución Española, mejor que religión, por supuesto. Ahí estaríamos de acuerdo en que es una frontera donde lo que hemos discutido al comienzo no estaríamos de acuerdo, Santiago. Se hace de acuerdo. Bueno, intentaríamos estar de acuerdo. Y vamos a ver, yo, por hablar del tema religioso, me parece la religión una cosa absolutamente fundamental que debe... Pero en el ámbito privado, vamos a recluirlos en las iglesias, ¿no? Pero no en las iglesias, público pero privado. Es que, vamos público a ver, pero privado, a ver. Sí, claro, una iglesia es algo que... Privado. Sí, pero es público también, ¿no? Ah, bueno, que en el sentido de que puede entrar cualquiera. Sí. Claro, quiero decir pero, que no está excluido de la vida social. ¿Tú eres partidario de desterrar la religión católica de los colegios públicos? De los colegios públicos, naturalmente que pues sí. Entonces no vamos a estar de acuerdo. Sí. sea como fuere. Y siguiendo con el tema de la... Y mira, te lo diré más, y es por respeto a la religión y por admiración a la función que ha tenido y que puede tener la religión en el desarrollo... Admiras la función que ha tenido la religión, pero la quieres acabar con ella. No, lo que no quiero es que se coloque en el ámbito donde no debe estar, porque entonces ya empezamos a confundir las cosas. Y ahí está el problema. La política le ha costado mucho, desde la Revolución Francesa, en constituirse como un ámbito estrictamente racional del interés del bien común y luchando contra la imposición. Y ahí es donde la religión no entra. No puede entrar, sí, pero por respeto a la misma religión. Vamos a ver, no tengo nada que contra, al contrario, soy ferviente admirador bueno, es mi propia historia familiar, y toda la historia de España, ¿quién la duda? Vamos a dejar este libro, Raquel, porque quiero que antes de despedirse, Santiago, nos haga un breve, nos dé algunas pinceladas de este libro que me acaba de regalar y por lo que yo estoy muy agradecido. Es un libro, en fin, casi 700, más de 700 páginas, Memorias de un judío sefardí. Sefard o sefarad, saben ustedes que viene a equivaler a la península ibérica, España y Portugal, los judíos ibéricos. La verdadera historia de Dan Kofler. Cuéntanos un poco. Bueno, esta es la historia de un personaje real, que es un judío de origen rumano que vino enseguida a España con raíces sefardíes, y entonces un apasionado de España y de su cultura, es músico, es ¿Pero de qué época estamos pintor. Hablando? Pues vive todavía, es contemporáneo, todavía vive, ¿no? Pero que ha tenido una vida pues muy prototípica de un judío, digamos, que ha pasado por toda Europa y tal, y ha recalado al final en España.
Y toda esa peripecia, esa trayectoria, nació en Israel, justo en el 47, poco antes de la independencia, y es muy prototípico de lo que es el pensamiento y la historia y la cultura judía y su relación con España. Yo creo que España sin los judíos no sería lo que es, que hay una cultura judía totalmente impregnando y presente en la cultura española. Deberíamos hablar de cultura hispano-judía, y esa vena, eso es lo que yo trato de descubrir en este libro, estudiando paralelamente a narrar la historia de este personaje, que es real, que es vivo, que está vivo, y al mismo tiempo, paralelamente, reconstruyendo, digamos, la historia de los judíos en España, y de paso, y también indagando sobre mis propias raíces o mis propios antepasados, ¿no? Esa mezcla de esas tres corrientes, digamos, se confluye con un tono, pues, de lectura muy amena y muy directa. Memorias de un judío sefardí. Santiago, tú has descubierto orígenes, entiendo que orígenes judíos en tu árbol genealógico, como el de casi todos los españoles, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que aquí, como hay una parte que es imposible de contrastar, de documentar, porque es muy difícil, pues interviene un poco, yo qué sé, lo que uno decide, ¿no? Yo con esos datos familiares deduzco que ha habido una gran influencia en mi familia del pensamiento judío, de la tradición judía y de los judíos sefardíes, y especialmente de los conversos, el drama de los judíos conversos, que al mismo tiempo fue una oportunidad de creatividad extraordinaria, esa dificultad que tuvieron con la expulsión, ¿no? Y esa historia personal, digamos, de los judíos es apasionante, por lo que tiene de enriquecimiento de la cultura española. Todo el siglo de oro no se entiende sin la presencia de los judíos conversos. Memorias de un judío sefardí, la verdadera historia de Dan Kofler, de la editorial Olo. ¿Es así? Sí. Bueno, pues si a ustedes les interesa esta historia, que en realidad es la historia de todos y cada uno de nosotros, o de la mayoría de los españoles. Hay muchos, se calcula que como mínimo genéticamente hay un 20% de sangre sí, semítica. De influencia de bueno, pues se puede adquirir, desde luego, haciendo a través de internet, sobre todo. Una breve, una sencilla búsqueda en Google, ustedes la pueden encontrar. Santiago, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Mil gracias por estar aquí. Seguimos. Volverás. Discrepando elegantemente. Solo faltaría. Es que me gusta verte a ti también, que saques... Discrepar, ¿no? Hombre, no vamos a estar en todo de acuerdo, solo faltaría. Tiene que ser, y como ya sabes, lo que yo siempre defiendo es una izquierda absolutamente compatible con la derecha, y que es imprescindible una cosa y la otra. Es necesaria. Pues a mí me toca estar en este lugar. Es urgente. De este lado. Quiero que sepan que vamos a tener con nosotros esta tarde en el informativo de Intereconomía, a la que ha sido designada por el presidente del Partido Popular, por Pablo Casado, como la candidata a presidir la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, obviamente. Isabel Díaz Ayuso. Raquel, a ver si podemos ver el anuncio al que hacíamos alusión al principio de este programa. Isabel Díaz Ayuso en el informativo de Intereconomía. Lo veremos después. Vamos a publicidad. Jesús tenía 12 años. José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero al iniciar el regreso, pensando que el niño iba con ellos, no se percataron de que Jesús se quedó atrás. Regresaron a la ciudad en su busca, y el tercer día lo encontraron en el templo sentado con los rabinos y los ancianos. ¿Quién es este niño que formula tales preguntas? Es Jesús de Nazaret. Ha venido con nosotros. Por favor, perdónanos. Todos los que lo escucharon quedaron asombrados. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado terriblemente preocupados tratando de encontrarte. ¿Por qué me buscaban?
¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Volvió con ellos a Nazaret. Creció en estatura y sabiduría y en favor con Dios y con los hombres. Pablo Beltrán Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Muy bien. Un placer. Mil gracias por visitar esta redacción abierta. Pablo Beltrán es el autor de este niño, El niño perdido. Ya hemos visto un fragmento de una película. De este tipo de películas verán ustedes muchas durante estos días de la Semana Santa. Señor Beltrán, cuéntenos, ¿qué han visto los espectadores y qué relación tiene con su libro? Pues han visto el encuadre exacto de lo que es el libro, que está basado en el pasaje de San Lucas, que es el único evangelista que habla de este pasaje, del niño en el templo, y habla de la estupefacción de los doctores ante la sabiduría del niño, y por tanto se circunscribe a 3 días. Desde que se separa de sus padres en la caravana de vuelta a Galilea hasta que sus padres le encuentran y vuelven a Galilea. Ese fragmento de película pues es exactamente, digamos, el encuadre el marco en el que se desarrolla el libro, ¿no? Sí, exactamente. Pero lo que hace usted es describir lo que ocurre, porque para eso ya está San Lucas. ¿Cuál es su aportación? No, bueno, San Lucas escribe apenas una página. ¿Una página? Escasamente una página. Y dice simplemente lo que hemos visto. O sea, se separó de sus padres, no salió hacia Galilea, sus padres le extrañaron tarde y volvieron a por él, y mientras él estaba en el templo causando la estupefacción, el asombro de los doctores. Y lo enmarca en ese momento del crecimiento del niño en sabiduría. Y se planta ahí. Dice que la vida siguió en familia y tal. Entonces, ese es, ya os digo, un marco, exactamente, nada más. Y todo lo demás es imaginación, es cuento. Por eso lo subrayo, debajo del título pongo cuento. El niño perdido es un cuento. Es un cuento. A ver, sin pura hacer, invención. Como dirían ahora los snobs, sin hacer un spoiler, sin abundar en secretos que uno no debería conocer si no lee el libro, cuéntenos un poco cómo deja usted discurrir su imaginación. Pues, mira, si me permites, voy a partir de contaros a todos cómo nació este cuento. Y fue por instigación de una hermana mía, que es muy religiosa, que vive en Canarias, y que me escribió solicitándome un cuento sobre el niño Jesús. Y yo me quedé asombrado, y inmediatamente la contesté que de ninguna manera, que no asumía semejante cosa y tal. Pero esa misma noche me puse a escribir, y empecé el cuento. Y ella me decía, me daba como una orientación de lo que ella creía que debía ser el cuento. Y lo digo en la dedicatoria, una de las dedicatorias es a ella, digo a mi hermana Pilar, que me pidió un cuento sobre el niño Jesús desde el corazón. Y además me sugirió su único sentido, una oración, una travesura, un juego con él para mayor gloria de Dios. Estas son palabras textuales de ella, en su pequeño email, ¿no? Y realmente, pues esa ha sido la fuente de mi inspiración, mi objetivo desde el primer momento y mi motivación. Para mayor gloria de Dios, desde la fe mía personal, no hay ningún invento, sino un explayamiento de los sentimientos que yo he ido pergeñando sobre cómo podía ser aquel niño en plena evolución, en pleno momento de cambio, en la adolescencia. El niño de Jesús, sabemos por los evangelios, algo de la infancia, por San Lucas y San Mateo, sobre todo por San Lucas, y luego ya pasa la acción evangélica. Esto es algo muy interesante y que los agnósticos o los descreídos de la historia sagrada señalan habitualmente como algo extraño. ¿Cómo es posible que se pase del nacimiento del niño Dios a su edad adulta, ignorando por completo su infancia y su juventud?
¿Dónde están esos años? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Pues mira, los evangelios apócrifos intentaron rellenar un poco esos años, pero lo hicieron con bastante desacierto. Salía un niño Jesús que crecía, pero que era bastante, que tenía ya poderes milagrosos y que era bastante violento en sus milagros, en su poder, en el desarrollo de su poder. Probablemente por eso, entre otras cosas, son apócrifos y no han pasado a la historia de la cultura más conocida. Pero sí que hay ese tratamiento. También eso lo recogieron ciertas leyendas que, sobre todo en la época medieval, tan religiosa en su conjunto, la sociedad tan teocéntrica, pues tenían un eco, tanto en clerecía como en juglaría. De hecho, hay un libro muy bonito, un manuscrito muy bonito en el monasterio del Escorial, que trata la historia de Santa María Egipcíaca, que no es la Virgen, que es una María pecadora que se convierte. Y tiene dentro del manuscrito otro, mucho más breve, de 200 versos y 250 versos, que trata, que me parece que se titula Juventud y Pasión de Jesús. Y ahí aparecen también algunos elementos legendarios de la adolescencia de Jesús. De hecho, alguna película se ha hecho sobre ello y es muy bonito, la historia es muy bonita, que es el encuentro en la huida a Egipto, en el regreso de Egipto, dos bandidos encuentran a la Sagrada Familia, la quieren atracar, pero uno de los bandidos se encuentra con la mirada de Jesús. Y la mirada de Jesús le detiene, le disuade totalmente y le convence al otro de que no hagan el atraco. Los hijos de esos dos ladrones profesionales van a ser nada menos, luego, según esta leyenda juglaresca, seguramente escrita por algún clérigo, o transformada, o hecha en común, ya sabes, eso se va mezclando juglaría y clerecía muchas veces. Pues esos hijos son los dos ladrones que acompañan a Jesús en la cruz. San Dimas, uno, el bueno, el que desde el primer momento se ve impresionado por la bondad o la extraña facultad del niño de comunicar el amor, y el otro pues no ha conseguido. Bueno, quiero decirte, hay algo de eso, pero volviendo al origen de tu pregunta sobre los agnósticos, ateos, etcétera, yo creo que les pongas lo que les pongas delante, si quieren, si no tienen la luz que de algún lado les venga de aceptar la posibilidad de la fe, si la fe no entra en ellos, no les convencerán ni los apócrifos, ni los canónicos, ni ningún tipo de mensaje como este pequeño cuento, que es pues una alabanza a la deidad de Jesús. Y yo creo en ese niño Dios, pero no le convierto en un niño milagroso, pero sí poderoso. No es un niño que hace milagros. Hay cosas en el cuento que son extraordinarias, pero que en el fondo son humanas. Es decir, que a lo mejor tú o yo o otras personas hemos tenido experiencias semejantes, como palpitaciones, imaginaciones, voces interiores y tal, bueno, una serie de cosas, ¿no?, que no tienen demasiada importancia, pero que forman parte de ese halo especial que va impresionando a algunos de los doctores. Por lo demás, yo tenía dos trabajos, dos dificultades. Una, la fundamental, imaginar al niño y irlo convirtiendo en personaje y dotarlo de lenguaje, lo cual, desde la fe que tengo, pues era un compromiso francamente muy complicado. Era poner palabras a Dios niño, a Dios adolescente, pero palabras a Dios. Y por otro lado, ¿dónde enmarcar eso de tal manera que resultara pues algo coherente, verosímil, sobre todo, para lo cual pues tenía que documentarme en
paisaje rural, paisaje urbano, costumbres, maneras de vestir. ¿Dónde ha acudido? ¿A qué fuentes ha acudido para eso? Pues dio la circunstancia de que en los años previos a esto había estado leyendo cosas que tenían que ver con la Virgen María, con Jesús. Me leí los 3 libros de Benedicto XVI sobre la vida de Jesús. Me llevé la desilusión cuando terminé el último libro que publicó, que fue el de la infancia, cuando llegaba precisamente el pasaje del templo, que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Qué hablaría el niño? O sea, es una cosa que yo traigo desde niño. Es decir, ¿qué hizo el niño en el templo para asombrar a los mayores, a los doctores? ¿Está su respuesta a esa pregunta? Sí, claro, está en el lenguaje del niño. ¿Se basó también, ha leído el libro, supongo que sí, de Ana Catarina Emmerich? Sí, he leído 2, el de la Pasión, que lo leí porque estaba leyendo a Azorín y me encontré en la voluntad de Azorín que lo cita, y lo cita además con una admiración soberbia. Lo cita su personaje Antonio Azorín, del que él luego roba el nombre para convertirlo en su seudónimo, ¿no? Y me llamó la atención porque era una alabanza, bueno, volcada del personaje hacia la lectura de Ana Catarina Emmerich. Y entonces pues lo busqué y lo primero que encontré fue La Pasión. Me gustó tanto que después encontré La vida secreta de la Virgen María. Bueno, pues de ellos también, sobre todo de este segundo, claro, de la Virgen María, saqué pues algunas notas, un halo que me servía, ¿no? Y otros varios libros diversos que estaban en casa de mis tías que fallecieron y que de repente, como eran muy beatas y muy religiosas, pues tenían mucha documentación. Y yo fui eligiendo algunos al azar y me encontré con que pues, tenía libros y me los había leído ya. ¿Casualidad o providencia? Casualidad o providencia, no lo sé. Pero que para hacer el entramado donde podía transcurrir la vida del niño, la aventura del niño, pues me vinieron muy bien. Y luego también consultas a internet, planos, la ciudad de Jerusalén antigua, el templo, todo eso, en fin. Dígame, Pablo, con respecto de el aspecto físico, la fisionomía del niño Jesús, ¿lo describe usted? ¿Cómo se lo imagina? Yo le describo, claro, le describo, pues ¿cómo le voy a describir? Como un niño muy guapo, más que nada es su madre la que lo describe cuando busca a través de Jerusalén, tiene que describir al niño. Jesús, María y José describen al niño para dar una referencia a ver si alguien lo ha visto. Entonces ahí aprovecho para describir al niño y como lo hace la Virgen, pues imagínate, amor de madre, muy guapo, con el pelo castaño, los ojos castaños y bueno, pues vestido con traje de viaje para hacer... ¿Qué ha dicho su hermana respecto del cuento que salió a propuesta de un correo electrónico? Entiendo que fascinada. Le ha gustado. ¿Y una persona religiosa, en el caso de su hermana, dice que es monja? ¿Mi hermana? No, es religiosa, pero no ella tiene familia y fin. Pienso que alguna persona muy religiosa puede incluso sentirse afrontada por la interpretación que hace usted, ¿no? Es decir, ¿está usted discurriendo por el terreno de la ficción de algo que es la historia sagrada? Me temo, Rafael, que pones el dedo en una pequeña llaga que tengo dentro. Y es que este libro no se puede leer con ojos canónicos. Es un cuento. Si lo coge un sacerdote... Por eso lo subraya usted aquí en la portada, claro, bien grande. Lo pongo, y podría haber puesto leyenda, como hubieran dicho los medievales o algo así. Que era cuando se vivía bien, cuando la gente iba a caballo, viajaba a caballo, y era otra cosa. Hoy pues no tendría sentido poner leyenda, casi despistaría. Pero poner cuentos sí que aclara, sinceramente, decir, oigan, no se equivoquen, esto no es una fuente documental encontrada no sé dónde. Que yo sepa, no existe. No existe más que alguna pequeña noción, como hemos visto en San Lucas. Bueno, lo de San Lucas, eso sí, eso digamos que es documental y firme, pero no es más que un marco. Dice usted, de hecho, en la contraportada del libro, le hago esta pregunta porque, a juzgar por lo que he leído, sabía que tenía usted algún reparo
en este asunto. Ese cuento grande en la portada y luego que dice Pablo en la contraportada: literariamente se aborda el suceso con libertad imaginativa, procurando en todo momento primero atenerse a lo sustancial de lo poco que escribe Lucas y después conseguir la necesaria ambientación histórica, social, paisajística, urbanística, etc., con la sola intención de alcanzar la suficiente verosimilitud que a su vez estará al servicio de un fin último: la fluencia natural de todos los personajes en actitudes y en lenguaje, y muy particularmente la del niño Jesús, el gran reto. Sí, más o menos te lo he ido diciendo antes, ¿no? Más o menos. Eso era. Y respecto a las objeciones que pueden hacer, yo qué sé, sacerdotes o gente del yo no creo que hagan. Espiritual, es que ellos encuentran, hombre, aquí dice que María era, a lo mejor, no lo sé, yo solo sé que he encontrado pequeñas reticencias. También el abrazo, digamos, hacen falta libros como este, para que sean didácticos y que no por el camino del canon eclesiástico, sino por el camino incluso muchas veces de la ficción, basada en un relato original y real, ayuden a muchos españoles a acercarse a la historia sagrada. Y esto puede ser una forma. De la misma manera que el cómic o el tebeo es el paso, la puerta de entrada, usted que es doctor en filología hispánica lo sabrá, a lecturas ya mucho más enjuiciosas. Yo no me he dirigido a los españoles. La verdad es que estaba absolutamente centrado en mí mismo, para sacar de mí ese niño Jesús. Cuando ya lo iba cuajando, sí que iba pensando en lo que tú acabas de decir, pero no en los españoles, sino en el mundo entero, ni siquiera en toda la cristiandad, sino en más allá. Ojalá llegara a mucha gente, porque creo sinceramente, aunque sean agnósticos y eso, que incluso alguno pues me lo ha aplaudido fervorosamente, que les viene bien, o sea, que este libro, tuve incluso la tentación de poner cuento blanco, pero me pareció demasiado pretencioso, pero es blanco, es decir, creo que no hay ahí nada contra nadie, ¿no? Pero sí que hay mucho fondo en ese niño Jesús, porque hay una prefiguración del Jesús que predica y que muere como redentor de la humanidad. Y esas anticipaciones están ahí, están entre líneas, pero hay varias. Por ejemplo, cuando le preguntan, bueno, ¿y a ti qué, los doctores en el templo, qué figura de la historia de la Biblia? Porque me acojo, como con Ana Catalina Emmerich, a que la Virgen había formado parte de las cuidadoras del templo. Y ahí se había educado, y era una mujer que tenía documentación, porque sus padres, que eran ricos, según Ana Catalina, pues le habían permitido adquirir una serie de pergaminos. La Virgen lee esos pergaminos bíblicos al niño, el niño está preparado, conoce perfectamente el Génesis, el Éxodo y otros libros del Deuteronomio, en fin, bíblicos, y luego otras historias que no están en la Torá, que era el Sancta Sanctorum de la educación y de la ley judía, ¿no? Pero partiendo de eso, como el niño dice que conoce esas lecturas, pues los doctores le tiran de la lengua. Él muchas veces replica con preguntas, y en esto me ciño a Lucas. El niño preguntaba y los otros también se asombraban. En fin, y el niño les replica con preguntas a su vez muy comprometedoras que les dejan estupefactos y le tienen que llevar al camino de no, el que tienes que responder eres tú. Y tal. Pero entonces dice, Abraham. ¿Quién? Abraham. ¿Por qué? Porque sacrificaba a su hijo, fue capaz de poner a su hijo, y yo me ponía en el lugar del niño como niño y me veía con el cuchillo de la muerte encima y me estremecía. ¿Quién como Abraham puede hacer? ¿Qué hombre puede hacer eso como Abraham? Esto es una prefiguración de que su padre permite la muerte de Jesús en cruz. Y como esa, otras varias, todas ellas muy potentes y muy hermosas, que no quiero desvelar porque creo que el lector
que se acerque al libro las debe buscar por su cuenta. El niño perdido. Pablo, ¿dónde pueden los espectadores de la redacción abierta hacerse con un ejemplar de este libro? Pues en Amazon, nada más. De momento en Amazon. El niño perdido, Pablo Beltrán Núñez, por cierto, su autor. Sabiendo ya que iba a venir aquí, he pedido a Amazon que durante 5 días la versión digital, desde mañana, en 5 días, la ponga gratuita, de acceso gratuito. Cuesta casi 3 euros, pero la digital. Pero durante 5 días será gratis. Pues, te dicen que tienes que hacerte de Amazon, pero y en un mes puedes quitarte, y no hay ningún problema en ponerse y quitarse. Y luego pues está el librito ya físico, que cuesta, lo he bajado de precio también porque quiero que llegue a mucha gente. Yo lo regalaría a todo el mundo, pero claro, me cuesta dinero y no puede ser. Entonces, ¿cuánto vale el libro físico? Ahora mismo en Amazon 8 euros. Salió con 10 y luego también los gastos de envío, pero bueno, la gente de Amazon que compra cosas y tal, pues si ya en otro envío se lo envían, pues ya no tiene gastos de... Pablo, ha sido un placer. Mil gracias por estar en la redacción abierta. Gracias a ti, Rafael. Vamos a publicidad. A la vuelta estaremos con Xavier Cajo para hablar de asuntos materiales. Venimos a hablar de asuntos trascendentes. Ahora vamos a hablar de los dineros. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a publicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta a las 13:40, las 12:40 en las Islas Canarias. Xavier Cajo, ¿cómo estamos? Buenos Buen hombre. días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí en las Canarias. Buenos días a todos. En las Canarias, sí. Las Canarias serían las 12:40. Aquí serían las 2 menos 20 en la península ibérica. Que saben ustedes que compartimos franja horaria en verde con Londres, que es lo que nos correspondería, con Berlín, que es una cosa que viene de la Guerra Mundial y que al parecer... Esto se ha elucubrado mucho, se ha conjeturado mucho respecto de que no nos corresponde este uso horario y que sería incluso beneficioso desde el punto de vista económico para nosotros como país que volviéramos al uso horario natural de España. Bueno, algo podríamos ganar en términos de horas solares aplicadas al formato horarios de trabajo. De todas maneras, yo creo que esto es bastante irrelevante. Es una chorrada, en la vida, ¿no? en la que llevamos hoy, pues esto es un poco ridículo, porque tienen en cuenta la hora que consumimos en llegar al lugar de trabajo, porque ¿quién no consume casi una hora? Bueno, hay privilegiados, claro, pero cada vez me encuentro más gente que pierde más el tiempo en traslados. Y luego este es un país que, fíjate tú, las ciudades están construidas de forma y manera que la obsesión mayúscula desde el tiempo de mis abuelos era comprar piedra. La piedra es lo único que no se devalúa y lo otro lo puedes perder. Así es que, oye, piedra, casas en propiedad. En Londres te da igual vivir en un barrio que en otro porque estás en un alquiler por 50 o por 100 años, de una renta que a lo mejor es del duque de no sé qué o de la propia reina, y que te da igual pagar 1000 libras, es carísimo el alquiler en Londres, por un barrio, por un piso en Brick Lane, que pagar 1000 libras por un piso en otro sitio. Entonces tú acomodas tu vida al lugar donde estás trabajando. Trabajo en Chelsea, me voy lo más cerca que puedo, o de ese lado, o de donde el tren o el metro me lleva directamente a ese lado. En España, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, en Madrid, que el que vive en Alcobendas trabaja en Humanes, y el que vive en Leganés trabaja en Alcobendas. Y así nos pasamos la vida, cruzando las ciudades. Barcelona es exactamente igual, Valencia igual, porque tenemos la propiedad, amigo, y claro, ¿quién garantiza que la propiedad esa, aunque en su día, que tampoco, la compra hubiera sido organizada con toda frialdad para ahorrarnos tiempo de desplazamiento, dinero de coche, de autobús, tiempo de metro, lo que sea? Luego eso no se aguanta a lo largo de la vida laboral, por lo tanto, pues al final, eso y otro movimiento que es tremendo, que yo lo vi por primera vez en Tokio, pero ahora está pasando en Londres y está empezando a pasar en París, que es que vives hasta los 50 obsesionado con acercarte al lugar donde trabajas, al centro de la ciudad normalmente, ¿no? Y luego al revés, te vas yendo, tienes que vender para poder
para poder vivir, y entonces eso te obliga, acabas viviendo a 70, 80 kilómetros de Tokio o a 40, 50 de Londres, ¿no? Xavier, hoy vienes a hablarnos de un asunto que tiene que ver con los impuestos. Saben ustedes que cada vez que estamos en campaña o en pre-campaña electoral, como es el caso, los partidos empiezan a su mercadillo de descuentos. La feria del descuento, ¿no? A ver quién... la feria fiscal. ¿Quién habla de unos impuestos más bajos? Bueno. Creo que ha sido Santiago Abascal el que ha hablado incluso de revolución fiscal. Bueno, la oferta de Vox es bastante revolucionaria, también es muy potente la oferta del PP, un poquito menos tiranos. Pero vamos a clasificar esto. Hay dos clases de partidos, los que pretenden bajar los impuestos y los que pretenden subir los impuestos. Como son menos, empezamos por los que pretenden subir los impuestos. En eso nos encontramos a Podemos, que es el más descarado, que quiere subir impuestos al rico. Por serlo, subirle impuestos. Impuestos a bancos, impuestos tal y mucha cosa de medida social, por ejemplo en el territorio de más medicamentos financiados, que la dación en pago, que es la manera sajona de acabar con una hipoteca. La dación en pago significa, mira, esto es un crédito contra el inmueble, ¿no? Lo hemos comprado, lo he comprado yo, pero lo has financiado tú. Vale, no te puedo pagar, toma las llaves, te quedas la hipoteca y olvídame. ¿No? Parece bastante razonable, ¿no? Bueno, eso es el sistema anglosajón. Si se impusiera aquí, las hipotecas serían más caras. ¿Por qué? Porque aquí te cobran hasta la hijuela y lo que dejes a deber no te lo cobran. ¿Cuánto valdrá ese inmueble sometido al albur de una crisis financiera? El banco prefiere perseguirte de por vida a ti y a tus sucesores, con esa hipoteca que firmas en el sistema español. Estos pretenden que haya una dación en pago y que sea retroactiva y mínimos garantizados gratuitos en agua, luz y electricidad y no sé cuántas las cosas. Vamos al PSOE, una oferta un poquito menos agresiva con la propiedad y con la riqueza, pero también es irresponsable bajar impuestos, hay que aumentar el gasto público, hay que hacer un paquete de medidas sociales, no se les cansa la boca. Ahora, al currante, al que paga impuestos, dice, no, a ese vamos a crujirlo un pellizquito más. 2 puntos de IRPF para los que tengan ingresos de 150.000 euros o más. Si tienes más de 300.000, entonces ya van a ser, amigo, 4 los puntos que te quiere pellizcar Pedro Sánchez. Mientras tanto, esta es una medida muy interesante, 5.000 nuevos funcionarios a la agencia tributaria para perseguir el fraude. Ya, a por nosotros, por los que hagan fraude. Pero, ¿a quién no le encuentran algo en 5 años de declaración fiscal? Si el inspector es, a poquito que sea, así un poquitín talibán, seguro que te encuentra algo, eso es infalible. Bueno, ¿qué más proponen los socialistas? Eliminar el copago en algunos medicamentos, en algunos solo, bueno, y gravar las transacciones financieras, que esto lo acabaremos pagando todos si se hace. Vamos con Ciudadanos. A ver, antes de Ciudadanos, lo de grabar las transacciones financieras, ¿significa lo que creo que significa? Sí, sí. Que por hacer un movimiento, Hacienda dice, aquí se ha movido dinero. Un pellizquín. Bueno, oye, ¿qué pasa? ¿Que por poner gasolina no te dan un pellizcón cada litro que pones? Pero poner gasolina bien, pero mover eso, ahí no se produce nada, ahí no hay un trabajo, ahí no hay... ¿Qué se produce cuando te compras una botella de ginebra? Bueno, alguien podría interpretar que es... ¿Cuál es la diferencia entre una botella de ginebra y que paga IVA y un impuesto especial de alcoholes y darle al enter y 1 kilo de judías? Pues darle al enter es una transacción, aunque sea etérea y en el aire, y puede, el que controla el tráfico de las cosas, puede decidir grabarla con un impuesto. Es una, vamos... Bueno, chico, es lo que hay. No votes al PSOE, yo te lo tengo dicho, no votes al PSOE. Ciudadanos, un poco de fififi y poco de tralará. ¿Por qué? Porque dice su líder, los impuestos en este país son confiscatorias, hay que aliviar la fiscalidad del pobre currante en España. Bien, y luego dice, no vamos a entrar en ofertas porque esto parece una puja, con lo cual la oferta concreta fiscal de Ciudadanos queda un poquito en el aire. Dice Ciudadanos que quiere rebajar 1 punto el máximo que pagan los españoles en materia de IRPF para aquellos que tienen rentas superiores a 60.000 euros y que quiere rebajar el 60% del IRPF a la gente que vive en el mundo rural, concreto han dicho a los que viven en poblaciones de menos de 5.000 habitantes.
quieren bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y quieren vacaciones fiscales para las empresas que empiezan en el mundo tecnológico, para fomentar las tecnologías y que esas sean lo que tire de la economía española. Vamos con el Partido Popular de Casado. Esto lo tiene confiado el intríngulis fiscal y económico a Daniel Lacalle, como probablemente sepan ya. El Partido Popular está por bajar la cuña fiscal, la considera asfixiante, está por rebajar el gasto público, también lo está un poco Ciudadanos, y en materia concreta, en materia fiscal, en materia de impuestos, Lacalle y Casado defienden que haya una reducción de los máximos a pagar por el IRPF, que como mucho sean el 40% de los ingresos y no más. ¿Ahora cuánto es, más o menos? 46, ¿no? Este llega al 48 en algunas republiquetas. Es que como esto está dividido en republiquetas, decir algo general cada vez es menos posible en casi todo, ¿no? Ahora aquí hay autonomías, republiquetas, que llegan al 48, incluso al 49 en algún caso. La catalana es una de ellas. Bueno, el PP, su programa es especialmente sensible con las sociedades, rebajando el impuesto de sociedades del 25%, que es lo que se paga ahora, al 10% en el mejor de los casos. Hay otros que se quedan al 20% o al 15%, depende. Pero que como máximo propone el PP, las empresas paguen un 20% de impuesto de sociedades. Quiere suprimir el impuesto de sucesiones, liquidarlo, no bonificarlo, liquidarlo, y no están por las tasas tecnológicas, ni a Google, ni a Amazon, ni esas cosas, se ha hablado mucho de esto. Propone el Partido Popular incluso una reducción de los impuestos de bienes inmuebles, que no le vendría mal. Hay gente que tiene, sépanlo, hay gente que tiene que vender segundas residencias porque no puede pagar el IBI. En las cercanías de Madrid, muchos. Proponen la mochila austriaca como fórmula para salvar las pensiones y bueno, y eso es en resumen el programa con el que compiten los populares en estas elecciones. Vamos con el programa de Vox, si te parece. Este es el que es la revolución. Bueno, la revolución tampoco, verás, lo que proponen es un mix de medidas protectoras, de medidas estatalistas, de medidas poco liberales, pero conservadoras, con medidas muy liberales, según lo que toque. En materia de familia, partido conservador, con papá Estado que garantiza... Bueno, a mí no me parece mal eso, pero lo digo porque ateniéndonos a la doctrina de lo que son las tradiciones filosófico-políticas, pues eso es un tratamiento conservador estatalista. Estado, socialdemócrata, alguien podría decir. Bueno, no porque en lo que toca a los impuestos es francamente liberal. En este caso es el único programa que dice de dónde va a sacar lo que pretende recortar en menos ingresos. Y esto es un detalle, pues no sé si de humanidad o de dignidad, pero que hace que el ciudadano razone. Otros no quieren decirlo, pero estos lo dicen. Vamos a ahorrar 24.000 millones recortando el gasto social y el autonómico, y esos son los que nos vamos a gastar reduciendo los costes fiscales al ciudadano y a las empresas. De manera que para los que mantenemos como una virtud esa condición doméstica de no te gastes más de lo que ingresas, o mira lo que quieres gastar para no producir un desastre mayor, pues esto es una manera de convencer, atribuible a Rubén Manso, que es el gurú de Vox en materia de oferta fiscal electoral. Que fue un pez gordo del Banco de España, ¿no? Este hombre, hasta hace bien poco. Fue inspector del Banco de España. Es un hombre que viene de la milicia, creo que fue oficial del aire, y luego fue inspector de Hacienda, y ahora exactamente no, hace años que no le veo, le conozco personalmente, pero hace años que no le trato. Sé que ha estado negociando con Vox estos temas muy importantes de la oferta electoral y que les ha convencido a hacer un programa en lo suyo, que es estrictamente lo fiscal y económico, muy liberal. En lo otro no tanto. Lo voy a explicar. ¿Qué propone Vox para su declaración de Hacienda y la mía? Rebajar en 2 puntos lo que están pagando de máximos hasta 150.000 euros. O sea, todos nos íbamos a beneficiar de rebajas de 2 puntos. Y luego propone algo muy interesante, que es para el impuesto de sociedades dejarlo en el 20%. En ese asunto coincide con el Partido Popular.
pero en Vox proponen que las PYME, que en España dan empleo a casi el 90% de los trabajadores, todavía lo tengan un poquito más bajo, el 15%. Y esto es bastante revolucionario. Seguro que si tienen una pequeña, mediana empresa, son autónomos y tal, esto lo verán con un gran alivio y esto les alegrará que alguien piense en ustedes, ¿no? Bueno, vamos a la parte del programa estatalista, protectiva o, digamos, tradicionalmente conservadora, pero nada liberal, que es, vamos a hacer una exención de hasta 14.000 euros para las familias que tengan 2 hijos, que ni lo justifiquen, bastante tienen con lo suyo. Bueno, pues a mí me parece bien. Si queremos fomentar que haya más niños y que la sociedad española no sea un desierto poblacional o demográfico, habrá que hacer cosas así. Ahora, esto no es liberal. Segundo, bajar el IVA de los productos infantiles al 4%. Ya, pues ya saben, los pañales, los bumpers, los chupetes, las cosas de los niños pequeños, productos infantiles, 4% abajo de IVA. Bueno, esto es soportable y seguramente los padres lo agradecerán. Las maicenas y los productos que venden, no sé muy bien por qué, no entiendo, jamás he entendido por qué las cosas de alimentación infantil se venden en farmacia. Las farmacias al final en este país se han convertido en un puñetero zoco, donde hay gafas, ortopedia, zuecos, pastillas Juanolas, dentífricos, bueno, oiga, cremas, champús. Oiga, mejor habría que lo de las papillas es verdad, porque no en Carrefour Carrefour ya lo hizo, menuda la que tuvo. Yo todavía me acuerdo porque no querían los de las farmacias que se vendieran las papillas en Carrefour. Y esto vinieron los franceses y dijeron, caga que no. Los franceses han roto muchas barreras, yo tengo que decirlo, no soy un gran fan de la République, sobre todo desde lo de Valls y Macron. Pero, oye, hay cosas que los primeros tíos en vender gasolina más barata en los súper grandes de Carrefour o de Campo, esos fueron ellos. En Francia venden hasta oro y coches, en España todavía no, pero la parafarmacia, los libros de escolaridad obligatoria, han roto barreras, muchas barreras que había. Antes esto había que comprarlo en el colegio, en la librería tal o cual, no, estos arrasaron, aquí y en Francia. Bueno, por acabar con el programa de Vox y destacar, pues hay medidas para fomentar la natalidad y hay medidas, pues por ejemplo, una de las más, las que a mí me parecen más útiles es la liberalización del suelo. Liberalicemos el suelo y que no los ayuntamientos no puedan ponerse farrucos y que se pueda construir, eso sí, los límites de alturas, que se respeten los planes municipales. Creen los de Vox, intuyo, no he hablado con ellos de esto, pero intuyo que creen que con eso se abaratará, y yo les doy fe que con eso se abarataría, caso que se impusiera esta lucidez entre las clases políticas, que con esto la liberalización del suelo... Pero eso puede ser un caos. No, ¿por qué? Cada uno puede, sin necesidad de solicitar permiso. Claro, ahora esto es arbitrario. A ti te lo dan o no. En muchos casos dependía de la mordida que pagabas al partido político de turno. La liberalización, ¿qué hace? Pues que tú tengas derecho, si estás en la zona, a construir lo que te parezca y que deje de ser un arbitrio municipal, que a ti te digan sí y a mí me digan no. A los dos nos van a decir sí, vamos a ampliar la oferta que va a tener el comprador y le vamos a hacer que los precios más o menos pues bajen. No sé cuánto, no lo sé. Pero que esto deje de ser un arbitrio sospechoso, del que moja mucho en la política, pues ya está bien. A mí me parece fundamental para el futuro de España. Entiendo que el programa de Vox te ha parecido el más interesante. No, hombre, yo creo que es muy... por ejemplo, el Partido Popular presenta un programa interesante, de buena factura, con compromiso, aunque pues, a mí me ha molestado del programa de Daniel Lacalle, que no quiera decirnos cuánto deja de ingresar con sus rebajas el fisco, porque hay que saberlo todo. Él dice que no, él dice, mira, como van a, con este sí que he hablado varias veces, como va a generarse nueva actividad, como va a haber nuevos empleados, como va a haber nuevas empresas, como va a haber un nuevo mundo, ese nuevo mundo va a dejar más en Hacienda y una cosa va a compensar la otra. Bueno, es una teoría muy respetable, yo estoy convencido de que si se aplicara sería el resultante muy
resarcidor para la hacienda pública, pero eso no quita. El principio fundamental de los economistas es lo que no se mide no se puede arreglar. Así es que eso, como todas las otras cosas, el elector tiene derecho a saber de qué cantidad hablamos cuando alguien dice voy a hacer tal rebaja de IRPF o tal rebaja de impuesto de sociedades. Tan solo eso, ¿no? Lo que está claro es que si ustedes deciden votar al Partido Popular, a Vox o a Ciudadanos, van a encontrar una sensibilidad radicalmente distinta. Así votan a PSOE y votan a Podemos. En estos tres partidos que dije al principio, Ciudadanos, Vox y PP, tienen los tres muy claro que hay que aliviar la presión fiscal, que hemos llegado a unos límites donde esto no progresa, porque el 50% de los beneficios netos de las empresas en España se pagan vía impuestos a Hacienda. Claro, así es que, oigan... Es desolador, ¿eh? Es absolutamente confiscatorio. Y disuade del emprendimiento. Hasta junio, el español medio, que cobra una media salarial y paga una media de impuestos, el Juan Español, se decía antes eso mucho, ahora no. John Smith, el Juan Español. John Smith, hasta julio está trabajando no para su familia, no, ni para comprarse un coche nuevo, no, para los señoritos de Hacienda. Alguien te podría decir, oiga, señor Ocajo, está trabajando para que tengamos infraestructuras, para que tengamos trenes, para que solo digo que no está trabajando para su familia ni para su coche nuevo, está trabajando para que el Estado se sostenga. Para que el común. Y claro, a mí si el Estado diera subvención a los desempleados indefinida, si el Estado tuviera las mejores infraestructuras, la educación universitaria fuera gratuita o casi, diría, oye, vale la pena, toma mi dinero. Ahora, la verdad es que pagamos impuestos de sueco y nos dan servicios de etíope. Xavier Cajo, mil gracias, como siempre, por hacernos este desglose de cómo van a funcionar los partidos, cuál es la oferta electoral de los partidos políticos en cuanto a la gestión de los impuestos, de los números. Quiero que sepan de que estos días, hoy, por ejemplo, el miércoles, está funcionando así, en la Comunidad de Madrid se está celebrando una feria de gourmet, el Salón Gourmet número 33, que es único en Europa. Y quiero que escuchen declaraciones del director general del Grupo Gourmets, que es Francisco López, que ha explicado que el Salón Gourmet es, como les digo, único en Europa. Y dice, este señor, Francisco López, el director general del Grupo Gourmets, que han puesto en contacto al elaborador con el comprador. Es este salón un punto de encuentro. El señor Francisco López además ha añadido que todas las partes, tanto propietarios de restaurantes, hoteles o grandes almacenes, vienen a conseguir productos para incorporarlos a sus establecimientos. Bueno, nos vamos a encontrar el Salón de Producto Gourmet más importante de Europa, con 2.028 expositores, más de 67.000 metros cuadrados de exposición, todas las comunidades autónomas excepto donde están presentes, más de 17 países. Realmente este es el punto de encuentro entre elaboradores y productores junto con los compradores que vienen a visitar la feria. Mira, este año, aparte de los clásicos Cooperantes de España, de cortadores de jamón, de abridores de ostras, de sumilleres también, que lo patrocina Tierra del Sabor, tenemos varias novedades que son, una de ellas, una cata de A Sicilia, una cata de Marimar Torres de vinos californianos, un campeonato del arte de la cisoria. El arte de la cisoria es el arte de cortar la carne, de cómo trincharla. Luego también va a haber todo el tema de las maduraciones de la carne, ¿no? Cómo se madura, esta fiebre que hay por las carnes un poquito más añejas y demás, que ya la están vendiendo en muchos restaurantes, tanto en la capital como en el resto de España, bueno, en el mundo, pues el famoso dry age, pues también lo vamos a encontrar aquí. Y luego un montón de países como Tailandia, que es el país de honor, y luego otros 17 países, casi una veintena, que van a venir como Argentina, Italia, Francia, Perú, que vienen con sus productos y con sus empresas para realmente no solo vender en España, sino vender a nivel internacional, porque es un salón internacional. No, me decía Miguel Gutiérrez Pérez, al que por cierto saludo, Miguel, que a esta hora, a las 2 y pico de la tarde, ver imágenes del Salón Gourmet, pues que se nos estaba haciendo la boca agua, que se nos cae la baba con esto del Salón Gourmet. Yo le decía que está abierto, creo que en determinados días al público generalista y que me gustaría acudir. De hecho,
daría este dedo meñique por teletransportarme ahora al Salón de Gourmet. Bueno, Miguel, cuéntanos. Bueno, Rafael, hoy ha tenido lugar un desayuno informativo al que ha asistido Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, y ha dejado un titular, ¿no?, que la verdad que está, pues, bueno, está como multiplicándose mucho por los medios, y es que ella quiere que en la Comunidad de Madrid, pues, el Partido Popular lleve a cabo esta siguiente medida, que consiste en que el bebé concebido, es decir, el feto, se ha considerado parte de la unidad familiar, sea como un miembro más de la familia. Pues, aunque aún no haya nacido. Aunque aún no haya nacido. Claro, eso es lo que quiere. Claro, esto fantástico. Los de Podemos lo consideran una aberración. ¿Una aberración? Una ocurrencia. Pero claro, ¿por qué quiere hacer esto? Pues para que estas personas que aún no han nacido puedan beneficiarse, por así decirlo, de las ventajas fiscales que te puede dar, por ejemplo, ser familia numerosa, ¿no? Es decir, que si tú tienes 2 hijos y uno en camino, pues el Partido Popular quiere que tú puedas optar, por ejemplo, en el colegio o lo que sea, a beneficios, a ventajas fiscales. Pues bien, sepan ustedes que esto no es nada nuevo, porque esto ya está en el Código Civil. De hecho, en el artículo 29 dice que, bueno, aquí voy a hacer una distinción, porque dice que el nacimiento determina la personalidad. Es decir, que hasta que no naces, según el Código Civil, no eres persona. Cosa que a mí, pues la verdad, me chocó un poco. Y número 2, que dice este artículo, que el concebido se tiene como nacido, es decir, se le aplicarían, pues, esos beneficios de ser persona en el caso de que haya efectos favorables, como puede ser lo que está hablando el Partido Popular ahora, ¿no?, de que puedas, pues a lo mejor obtener una ventaja fiscal. Pues ahí sí, eso ya está... Sí, esa es la teoría, pero ¿eso se venía aplicando? Claro, eso es a donde yo voy ahora. Y luego el artículo 627, pues, que dice que los no nacidos serán considerados como si ya fueran nacidos en el caso, pues, de que puedan recibir, por ejemplo, herencias o donaciones que serían gestionadas, evidentemente, pues, por la persona mayor de edad que esté a cargo de esa persona que, bueno, pues nacerá en una serie de meses. Y claro, esto, pues, a la izquierda no le gusta porque, claro, tiene unas connotaciones. Es decir, si ya consideramos al concebido como parte de la unidad familiar, ya estamos reconociendo, aunque no se diga expresamente, que es una persona. Y claro, esto lo vamos a ligar, claro, con el aborto. Si es una persona, no puedes abortarla porque tiene su dignidad y tiene sus derechos. Claro. Por lo tanto, un pasito la aquí. La izquierda considera que le está entendiendo una trampa, ¿no? Claro, es que una trampa, claro, decimos esto, pero realmente estamos diciendo esto otro también. Y claro, yo aquí quiero venir a lo siguiente. Esto está en el Código Civil, pero ¿esto realmente se está aplicando? Porque hay muchas cosas que a lo mejor de la Constitución o de las leyes o del Código Civil que no se aplican, que se nos olvida. Y estos derechos que aquí acabo de comentar, pues son sustituidos por otros, ¿no? Como el derecho de la mujer a hacer lo que quiera con su cuerpo, cuando realmente el derecho debería llamarse el derecho de la madre a decidir sobre la vida y la muerte de su hijo. Otro, derecho, pues, a cuidar nuestra vida sexual y nuestra vida reproductiva. Es decir, se está vendiendo el aborto, que ya es post-concepción, como si fuera un método anticonceptivo. Y bueno, aborto libre y aborto libre y gratuito, como si fuese algo de lo que se tiene que ocupar la sanidad pública, como si fuese una enfermedad, ¿no?, que tú tuviesen que atender, tener un hijo. Pues tú verás, Rafa. Y claro, lo que yo te he explicado, vamos a escucharlo mejor con las palabras de la propia Díaz Ayuso, porque explica un poco por dónde va esa propuesta que propone el Partido Popular en Madrid. Concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar. Lo que queremos hacer, hemos estado reunidos con representantes de familias numerosas y lo que nos piden es que a la hora de solicitar plazas en los cursos siguientes y a la hora de reconocer los títulos, el concebido no nacido no cuenta y para ellos es muy importante a la hora de solicitar, por ejemplo, plazas en los siguientes colegios. Luego la idea sería que una vez que pues que una mujer está embarazada, su hijo ya disfrute de pleno derecho, pues de todas las ayudas y ventajas fiscales que se puedan tener. Pues yo, desde luego, tiene mi aplauso Isabel Díaz Ayuso con esto que acaba de decir, porque al margen de que esto ya estuviera reflejado en la teoría legal, yo entiendo que lo que propone Díaz Ayuso es que esto se haga efectivo. Y todo lo que sea ayudar a promover la natalidad, a cuidar de los bebés, de las madres y convencer a las madres de que no aborten a sus hijos,
esa política de natalidad en positivo que dice Pablo Casado, desde luego contará siempre con mi aplauso. Efectivamente, esa legislación en positivo, sin embargo, desde las filas naranjas de los posibles socios del Partido Popular, ya no solo a nivel nacional, sino también en la Comunidad de Madrid, pues lo ven como algo un poco sacado de la chistera, ¿no? Como una ocurrencia, y que realmente lo que habría que hacer es sentarse y hacer un plan de natalidad si es que lo que se quiere es aumentar esa natalidad, porque recordemos que en España actualmente los fallecimientos superan a los nacimientos. Vamos a escuchar a Aguado, que es el candidato de la formación de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues sinceramente un tanto improvisada, porque a la primera repregunta que le han hecho no sabía qué responder. Evidentemente yo soy partidario de apostar por fomentar la natalidad, de apostar, como hemos hecho a nivel nacional con el anuncio de Albert Rivera, de que las familias monomarentales o las familias con 2 hijos sean ya consideradas familias numerosas a todos los efectos, pero me parece que no es bueno improvisar, no son buenas las ocurrencias, y desde luego si lo que quiere la señora Ayuso es que nos sentemos a hablar de propuestas serias y de cómo potenciar la natalidad en la Comunidad de Madrid y cómo seguir garantizando los derechos de las familias con 1, 2, 3 o más hijos, me siento. Quieren cosas más concretas y planes a lo mejor más transversales, no simplemente esto que, como ya digo, ya está contemplado. Miguel Gutiérrez Pérez. Rafael Núñez Huesca. Ha sido un placer, mil gracias, como siempre, por esta información. En este caso de última hora, las propuestas del Partido Popular para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Publicidad, y a la vuelta estamos con el periodista, también un joven periodista, incluso que creo que más joven que tú, Miguel, y eso ya es insultante incluso para mí, con Julio Llorente. Vamos a hablar de El Padre Pío. Pues saben ustedes que la editorial Homo Legends ha hecho público un libro en relación a este hombre bueno de la Iglesia Católica y también un hombre enigmático. Vamos a conocerlo, como digo, a la vuelta de Publi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo. Han visto que cortita esta publicidad, solo de 1 minuto, en la redacción abierta, a las 14 y 11 minutos, 2 y 11 minutos, 1 y 11 minutos en las Islas Canarias. Gabriel Amorz, Padre Pío, breve historia de un santo. Lo voy a dejar aquí para que los espectadores, Raquel, puedan echarle un vistazo a esta portada, muy bonita, por cierto, como todas las que hace Homo Legends. Además, esto, los que hemos hecho publicidad sabemos que se llama un satinado mate, que es un tacto muy agradable. Y el libro, como digo, de la Biblioteca Homo Legends merece la pena en su aspecto y vamos a conocer un poco más de su contenido. Julio Llorente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Le decía a Miguel Gutiérrez Pérez que Julio Llorente es un leído y un instruido periodista, incluso más joven que el propio Miguel Gutiérrez Pérez. ¿Cuántos años tienes, Julio? 22. 22. ¿Cuántos tiene Miguel? Creo que tiene 23, creo que tiene uno más. Les he dicho a los espectadores que hemos compartido redacción en La Gaceta. Sí. Y que hoy, en tanto que consumado lector, vienes a hablarnos un poquito de este libro, del Padre Pío, al que yo conocía, no personalmente, conocía su historia desde hacía mucho tiempo, y creo que ustedes habrán oído hablar de él. Este hombre es un hombre enigmático, es un hombre bueno, pero es un hombre, por aquello de los estigmas y todo esto, que su historia llama la atención. Es un hombre enigmático y yo creo que podríamos decir bien que su vida fue un misterio, y un misterio también para sí mismo, un misterio que nunca acabó él mismo de desentrañar. Ya en la infancia, o su infancia ya fue anormal, o no discurrió del modo que discurren las infancias, pues, de los niños de la época. Tuvo visiones, fue protagonista de, no sé si milagros, pero hechos sobrenaturales o de difícil explicación científica. Y eso lo ha convertido, además de toda su trayectoria vital, de la que luego supongo que hablaremos, le ha convertido en uno de los santos más venerados en Italia particularmente y en todo el mundo. En todo el mundo. Yo conozco a la historia del Padre Pío por un autor español. En España también es un hombre muy venerado, quizá por esa afinidad latina entre españoles e italianos. Un autor que escribió un libro también sobre el Padre Pío, de apellido vasco, me acordaré. Sea como fuere... José María Zabala, puede ser. Exactamente, sí. José María Zabala. Sí. E incluso en programas de difusión masiva como Cuarto Milenio se ha hablado mucho de este hombre con muchísimo respeto, del Padre Pío, y esto es quizá la puerta de acceso a la figura gigantesca del Padre Pío, la cuestión de los estigmas. ¿Qué le pasaba a este hombre? Pues le aparecieron en un momento determinado de su vida, le aparecieron llagas
Y en un primer momento sus propios superiores, la jerarquía eclesiástica, pretendió darles una explicación científica, e incluso llegaron a prohibir que el Padre Pío recibiese visitas, porque ese asunto les perturbaba. En cualquier caso, lo visitaron médicos y más médicos, y esas explicaciones científicas nunca llegaron. El padre Gabriel Amorth, en 1958... ¿Que es el autor de ese libro? Que es el autor del libro, el famoso exorcista vaticano, fallecido en 2016, escribió un artículo en el que demostraba que las llagas del Padre Pío no podían tener explicación científica porque su origen era sobrenatural. Y mencionaba 5 causas. La Iglesia considera que se puede hablar de estigmas o de llagas sobrenaturales, de origen sobrenatural, cuando reúnen 5 condiciones. La primera de ellas es que aparezcan en las zonas del cuerpo en las que Jesucristo tuvo heridas o tuvo sus llagas, claro, en las manos, en el costado y en los pies, y justo coincidía, los estigmas del Padre Pío aparecían en esas zonas. Luego, que estuviesen acompañados de hemorragias continuas y que los dolores fuesen más intensos en los días en los que se recordaba la pasión del Señor. También que de estos no acabasen oliendo mal. Es decir, que no fuesen que no como se pudrieran. Que no se pudrieran, que no desprendiesen un olor fétido, o sea, que no fuesen como las heridas que podemos tener tú y yo. Claro. Y luego que persistieran a pesar de los esfuerzos médicos, y persistieron. Te comentaba antes que lo visitaron no cientos, pero decenas y decenas de médicos. Y muchos de ellos llegaron a la conclusión de que eso no tenía explicación científica, de que el origen de aquello era sobrenatural. Que las heridas estuvieran siempre frescas es una de las condiciones que exige la Iglesia Católica para considerar a un estigmatizado como tal. El Padre Pío, desde luego, es quizá el estigmatizado universal, el estigmatizado por antonomasia. Era un hombre que, según describe el Padre Amorth, un hombre con capacidades más allá de lo físico y de lo material. Se le atribuyen incluso, si no, no sería santo, curaciones y milagros. Sí. Aparte de los estigmas, yo creo que lo más llamativo del Padre Pío era su don para la bilocación. Su don de la bilocación. Durante la beatificación de Santa Teresa de Lisieux en 1923, cuentan que se le vio en la plaza de San Pedro del Vaticano, pero él no había salido del convento. De hecho, no salió del convento de San Giovanni in Rotondo durante 50 años. Pero lo vieron en la plaza de San Pedro. Es uno de los asuntos más enigmáticos que recorren la vida del Padre Pío. Pasó 50 años en su convento, pero en 1923, durante la beatificación de la que ahora es Santa Teresa de Lisieux, se le vio en San Pedro del Vaticano. La bilocación, fíjense ustedes, qué asunto más... Esto también está en escasísimos casos, pero también está reconocido como un milagro por la Iglesia Católica. La bilocación, la capacidad de estar en 2 sitios a la vez. No es de teletransportarse, no es de trasladarse de un sitio a otro. Es de estar en 2 sitios a la vez, y esas 2 figuras, con carácter corpóreo y con conciencia, ambas, que pueden operar de manera individual. Esto es la bilocación, una absoluta locura, que, sin embargo, la Iglesia Católica concede esa capacidad y esa naturaleza a muy pocos santos. El Padre Pío es uno de ellos. Es como ver un libro, como les decía, muy bien editado, es un libro pequeñito, es un libro que, en fin, apenas llega a 200 páginas, y el hecho, Julio, de que esté escrito por Gabriel Amorth es, entiendo yo, una garantía, ¿no? Porque esta debe ser de las biografías más respetadas. Sí, además, más que una biografía, es una geografía, porque Gabriel Amorth trabó una amistad muy fructífera con el Padre Pío. Entonces, es verdaderamente emotivo, porque a la exposición de los hechos más notables de la vida del Padre Pío aparece entreverada, mezclada con la experiencia personal de Amorth, en quien se percibe pues una admiración verdaderamente poderosa hacia la figura del Padre Pío. Por eso no es como la típica biografía aburrida, tediosa. Nació en el año no sé cuánto. No, está mezclada, los hechos, la vida, la trayectoria vital del Padre Pío está mezclada con los sentimientos que despertó en Gabriel Amorth. Por eso yo creo que es una lectura muy recomendable ahora que se acerca la Semana Santa,
y Más que nunca, claro. Y que gozamos además de más tiempo para leer. Homo Legends está haciendo muy buenos libros. Muchos de ellos, me atrevería incluso que decir que la mayoría tienen vocación religiosa, aunque no todos. Julio, ¿dónde pueden los espectadores de la redacción abierta hacerse con un ejemplar de este libro? Pues se pueden hacer en alguna de las librerías cercanas a su vivienda o a su lugar de trabajo y en homolegends.com. Homolegends.com, que es, como les digo, esta editorial, Biblioteca Homo Legends, en la que pueden hacerse con este libro del Padre Pío y otros muchos. Yo les recomiendo que entren en la web porque si no se resisten a la tentación, no solo este libro, sino se llevarán unos cuantos más, puesto que son muchos los que están editando Homo Legends, que tienen un interés extraordinario. Como por ejemplo un libro al que antes yo aludía aquí, que es La pasión de Ana Catarina Emmerich. ¿Esto sí. ¿Lo tenéis en Homo Legends? Sí, tenemos dos títulos, dos recopilaciones de Ana Catarina Emmerich. Uno es Secretos de la Biblia y otro La vida oculta de Jesús. Bueno, también son muy... La pasión, sí. ¿Los has leído? Los he leído, sí, con además mucho interés. Además yo ya tenía cierto... La figura de Ana Catarina Emmerich me había despertado cierto interés. Recordemos que muchas de las visiones las utilizó, o algunas de las visiones las utilizó Mel Gibson en el rodaje de la Pasión, de su película La Pasión, y también son libros muy recomendables y que suscitarán, yo creo, la atención de las mismas personas a las que les suscita atención la figura del Padre Pío. Por volver al Padre Pío, yo creo que deberíamos hablar de sus confesiones, que reunían a muchísima gente, a miles y miles de personas en el convento de San Giovanni Rotondo. De hecho, él llegó a contar en vida a sus amigos que en la mayor parte del tiempo la pasaba en el confesionario, y no era un confesor al uso. Estamos acostumbrados hoy a que vayas al confesionario, te reclines y que te den la absolución, y esto no es exactamente lo que hacía el Padre Pío. O sea, era una confesión más severa. Muchas veces llegó a negar el perdón. Pero él tiene una frase muy buena, yo creo, y además muy ingeniosa. Una mujer a la que le habían negado la absolución fue a preguntarle, algo enfadada o algo triste, que por qué lo había hecho. Y el Padre Pío, muy ingenioso y muy santo, le respondió que no lo hacía para enviarla al infierno, sino para enviarla al paraíso. Qué hermoso. Y fíjate, hoy nos parecería desconcertante que una persona tan severa suscitase tanta atracción, pero las confesiones del Padre Pío, tan duras, tan políticamente incorrectas, congregaban a miles y miles de personas en el convento. Han visto ustedes durante esta conversación que mantenemos con Julio Llorente imágenes reales, no pinturas. Cuando hablamos de santos estamos acostumbrados a ver cuadros y a trasladarnos a una pinacoteca. El Padre Pío es contemporáneo. El Padre Pío hay imágenes, incluso imágenes en movimiento, porque creo que muere en los años 80, ¿no? En el 68. 68. Sí. Pues ya me contarán ustedes. El Padre Pío... sí, hay imágenes en Internet, pueden buscar imágenes en las que incluso se llegan a percibir las llagas, se ven. Entonces, tiene ese atractivo, que es un santo contemporáneo, que vivió casi los mismos problemas que estamos viviendo en la actualidad. Gabriel Amorz, Padre Pío, breve historia de un santo, Homo Legends. Ya saben ustedes que pueden adquirir este libro en homolegends.com y seguramente en su biblioteca más cercana a su domicilio. Y si no lo tienen allí, lo pueden solicitar. Pero yo les recomiendo, insisto, en que se metan en la página web de esta editorial, de Homo Legends, y se harán seguramente con este y con otros muchos libros. Nos queda 7-8 minutos, me he reservado, Julio, para cambiar radicalmente de asunto y hablar de asuntos que tratas habitualmente con Javi Torres, con mi compadre Javi Torres, en la redacción abierta de La Tarde. En este caso vamos a pasar de lo divino, de lo trascendente, a lo material, que es un poco menos emocionante, pero, en fin, es de lo que vivimos los periodistas, al menos los periodistas que nos dedicamos a esto del análisis político. Julio, yo sé que sigues desde hace mucho tiempo el fenómeno Vox, incluso antes de que Vox fuera un fenómeno, cuando Vox era un partido muy minoritario y recibía un puñado de votos, apenas un centenar de votos. Hombre, algo más. Bueno, sí, pocos miles, pero pocos miles de votos. Hoy serán millones los votos que se meta, como diríamos los valencianos, a la buchaca el partido de Santiago Abascal. Estoy seguro que has podido echarle un vistazo al CIS de ayer, que publicó Tezanos. ¿Te mueve a la risa?
Bueno, ¿Te preocupa porque lo ves verosímil? No es verosímil. Lo que pasa es que... Vamos a verlo de todas maneras mientras nos cuenta Julio. No creo que sea verosímil, pero sí pienso que es revelador, porque si incluso el CIS de Tezanos da a Vox una treintena de diputados o algo más de una treintena... 29 a 37. En el claro, margen... es que el fenómeno ya es considerable. Entonces, lo podemos doblar, quizá Vox obtenga unos 60 o 65 diputados. Luego están las cifras del PSOE, que no hay quien se las crea. Y bueno, en cuanto a PP y Ciudadanos sí me parece bastante verosímil, y también en cuanto a Podemos. Sí creo que el PSOE va a ganar las elecciones, o va a ser el partido más votado, porque va a tomar o a canalizar gran parte del voto que en las pasadas elecciones fue hacia Podemos, pero como digo, no es verosímil, y el hecho de que conceda a Vox tal número de diputados es bastante revelador y nos indica que Vox puede ponerse en los 60, 70 diputados. Julio Llorente, a la limón con Gonzalo Tozano, escribió hace bien poquito un libro haciendo entrevistas a los protagonistas de Vox. Lo digo porque recientemente ha salido un libro de Fernando Sánchez Dragó en el que se entrevista a Santiago Abascal, y es precisamente Dragó la persona que aun a costa de las risas de muchos analistas, ha predicho que serán como mínimo, en el peor de los casos, 70 escaños para Vox. O 60, creo que sí hay 60. En cualquier caso, hasta 90, predice Dragó. Sí, ¿Tú estás en eso? Sí, la verdad es que sí. Y simplemente hay que observar con cierta atención la realidad para darnos cuenta de que el fenómeno no es circunstancial o anecdótico. Ayer Santiago Abascal acudió a Córdoba para celebrar, para hablar en un mitin, y no solo llenó la sala, el Palacio de Congresos de Córdoba, sino que fuera de él se quedaron unas 2.000 personas que no pudieron acceder al interior por cuestión de aforo. Vemos cómo los mítines de Vox se llenan, se congregan a multitudes verdaderamente insospechadas, y cómo los mítines de otros partidos pues están medio vacíos. Eso es, así es. Y además en Córdoba, donde ayer estuvo Santiago Abascal, es una de las circunscripciones, una de las provincias en las que Tezanos no prevé un diputado para Vox, cosa que a mayor abundamiento en esta tesis de Julio. Pero sospecho que la congregación de afines en un mitin no da la medida del éxito electoral que va a tener el partido. Pero sí da la medida de la ilusión que despierta el partido, que suscita el partido. Es verdad que mucha gente que va a votar al PP no está lo suficientemente ilusionada como para acudir a mítines del PP, que lo voten por miedo o por cálculo electoralista, apoyándose en las encuestas. Eso es cierto. Pero yo creo que no podemos obviar el hecho de que los mítines de Vox se llenan, congregan a multitudes y despiertan en la gente un entusiasmo que no vemos en otros partidos políticos, en los fieles de otros partidos políticos. Es verdad que no podemos concluir de ahí que Vox vaya a arrasar en las elecciones, porque no estaríamos siendo del todo honestos. Pero sí que es indicativo. Tú das por hecho que Vox no solo supera a Podemos, sino que también a Ciudadanos. Bueno, es que Ciudadanos aparte va a la baja. Y yo percibo cierto nerviosismo en Ciudadanos. No lo sé, o sea, tampoco me voy a aventurar aquí a adivinar, pero... No, pero tu olfato periodístico... Sí, yo creo que Vox puede superar a Ciudadanos, y de hecho pienso que Ciudadanos hoy no tiene demasiado sentido. Porque... No es un partido que se diferencie demasiado del PP, o si va hacia la izquierda del PSOE. Claro, es un partido que está ahí, que ha hecho de la corrupción su bandera, pero que no trae ideas verdaderamente innovadoras o que le aporten un valor diferencial. Son ideas que ya defendía el PP antaño y que también defendió el PSOE, con lo cual no le veo mucho el sentido, con lo cual creo que si Pablo Casado se maneja con cierta habilidad puede eclipsar a Ciudadanos completamente, porque es un partido que no aporta ningún valor diferencial más que una queja algo aspaventera contra la corrupción. Julio Llorente, ha sido un placer que estés aquí. Mil gracias por darnos tu opinión con respecto de la actualidad política, la actualidad material del mundo físico, y aquí lo importante, de verdad, lo trascendente. El padre Pío
de Homo Legends. Quiero que sepan que toda esta información de la que hemos estado hablando y discutiendo durante estas 2 horas aparece íntegra en eltorotv.com. Y sin más, me despido, dejándoles en manos del mejor, Fernando Paz. Mañana volvemos a las 12:30. Gracias.